Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Pedro Cotera. Espero que se encuentren bien. Bueno, siguiendo con las clases virtuales, hoy día nos toca ver el curso de Historia del Perú y el tema que vamos a tocar a continuación es Horizonte Temprano. Si ustedes recuerdan, cuando hemos analizado la periodización de las culturas peruanas, John Rowe habla acerca de dos grandes periodos: el periodo precerámico o inicial y el periodo cerámico. Cuando hablamos del periodo precerámico, estábamos refiriendo principalmente a comunidad primitiva, si ustedes más lo recuerdan, ¿cierto? ¿Por qué se desarrolla la cerámica? Sencillamente porque el hombre va a comenzar a obtener una gran cantidad de excedente productivo, o sea, más producción, y por ende va a tener la necesidad de crear objetos donde pueda almacenar ese excedente productivo. Y este objeto va a ser la cerámica. Es por eso que John Rowe utiliza la cerámica como el elemento divisorio de la periodización de las culturas peruanas. Y si hablamos de cerámica, automáticamente el antecedente directo de la cerámica sería la agricultura. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar del horizonte temprano, que es el primer periodo de las culturas pre-incas. ¿Está bien? Si ustedes más los recuerdan, en este periodo se va a desarrollar la cultura chavín, ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y si nosotros hablamos de la cultura chavín, automáticamente se nos viene a la mente Julio César Tello, quien fue el que propuso que Chavín era la cultura matriz. Pero según tus conocimientos, según lo que hemos visto en la clase pasada, cuando hemos analizado a Caral, ¿cierto? Nos damos cuenta nosotros que Julio César Tello cometió un error, ya que el iniciador de todas las culturas peruanas no fue Chavín, sino que fue Caral. Y no solo de las culturas peruanas, sino de todas las culturas americanas. Recuerden que va a ser la civilización más antigua de América. Entonces entremos al tema. Horizonte temprano. Como les digo, ¿no? Va a ser el primer periodo de las culturas peruanas, que se va a iniciar en la sierra y que obviamente desde la sierra se va a difundir a diferentes territorios de lo que hoy se conoce como Perú. Como se va a originar en la sierra, a eso también se le a ese bueno, a ese objeto, a ese origen, los científicos también le van a llamar a este periodo la primera unificación andina. Recordemos nosotros que cuando hablamos de unificación no necesariamente nos referimos a una unificación por medio de la violencia, profesor. O sea, existieron militares que unificaron territorios. Recuerden que no necesariamente los territorios se unifican de manera violenta. Hay otra unificación que se practicó en este periodo, que fue una unificación religiosa, que ya lo vamos a ver. ¿Está bien? En este proceso, ya en este periodo, chicos, se va a dar el proceso de sistematización de los aportes culturales que se habían desarrollado muchos años atrás. Y ahora nosotros sabemos quién fue el que desarrolló estos aportes culturales. Claro, pues, fue Caral. Hay hipótesis que dicen que cuando Caral desaparece, muchos de sus pobladores migraron a distintos lugares a desarrollar una nueva forma, por decir así, un nuevo Caral. Los conocimientos ya lo tenían, ya habían experimentado muchos años en Caral, fracasaron en ese proceso. Como les digo, cuál habrá sido el motivo por la desaparición de Caral? Eso está en estudios, pero nadie es duda que desapareció desafortunadamente. Bueno, esos pobladores que sobrevivieron a esta desaparición viajaron por distintos lugares del Perú, ¿cierto? Y no solo del Perú, viajaron a Ecuador, es por eso que en Ecuador encontramos la cultura Valdivia. Viajaron a Mesoamérica, a los mayas, a los aztecas, es por eso que decimos que Caral fue la civilización más antigua de América, fue la que difundió la cultura en todos los territorios americanos. ¿Ya? Bueno, dónde se ubicó Caral, recuerdan? ¿Dónde se ubica Caral? En Lima, en el norte, Barranca, ¿recuerdan? Bueno, si nosotros seguimos subiendo hacia el norte del Perú, la siguiente región que aparece es Ancash.
Y si nosotros hablamos de Ancash, automáticamente se nos viene a la mente Huaraz. ¿Y por qué menciona Huaraz? Porque el horizonte temprano hace referencia bastante a ese territorio llamado Huaraz. ¿Ya? A ver, ¿por qué es importante este periodo? Este periodo es importante porque aquí se van a ver cosas que no se veían antes, cosas que tal vez en Caral no tenían bastante importancia. De que Caral lo inició, sí, pero de repente no lo supo manejar, es por eso que desapareció. Chavín lo va a manejar mejor, porque ya tenía experiencia. Es por eso que dicen muchos que Chavín va a ser la cultura que va a adoptar todos los aportes culturales del desaparecido Caral y los va a poner a práctica. Y como ya tenía experiencia, no va a cometer los errores de Caral y al final va a desarrollar una mejor cultura que va a durar 1500 años. A ver, ¿qué cosa es lo que aparece en este periodo? En este periodo vamos a ver claramente una sociedad clasista que también tenía Caral, obviamente, pero Chavín manejaba una sociedad clasista un poquito más compleja, donde la máxima autoridad eran los sacerdotes, quienes obviamente comercializaban, ¿cierto? Manipulaban, controlaban la producción agrícola, ¿cierto? Controlaban a la población que se encargaba de hacer, o aquella población que tenía, digamos, habilidades especiales, como hacer una cerámica, como tallar piedras, ¿cierto? Es por eso que decimos que en este periodo la sociedad va a ser un poquito más compleja. Va a haber tres clases sociales: los que gobernaban, los sacerdotes, los que dirigían, ¿cierto? La clase media, por decirlo así, las personas hábiles que podían manipular bien los recursos, los especialistas, y la mayor masa de la población, que fue el pueblo, que era la masa de trabajo, ¿cierto? Todos los miembros del Ayu, todas las familias que vivían dentro de lo que era Chavín, obviamente aportaban, tributaban a los sacerdotes, ya sea con productos o ya sea con mano de obra o con mano de trabajo, ¿no? Pero obviamente el trabajo era distinto, pues. Un trabajo especializado que recibía más beneficios, y un trabajo no tan especializado, que era principalmente la fuerza bruta, por decirlo así, y que era principalmente establecido por los seres humanos. ¿Ya? A ver, en este periodo se van a desarrollar las primeras evidencias de cerámica, chicos, como les digo, ¿no? Aquí es donde la cerámica va a tomar una gran importancia. ¿Por qué razón una gran importancia? Porque va a ser un centro de almacén, que los sacerdotes van a comenzar a convertirlo e interpretarlo como abundancia. ¿Ya, chicos? A ver, en este periodo se van a desarrollar dos culturas. Una que va a estar casi va a existir en su totalidad, y otra que va a aparecer a finales de este periodo. ¿Ya? Vamos a hablar de estas dos culturas. A ver, chicos, ahora vamos a ver una de las principales culturas que existieron, que se desarrollaron en este periodo: la cultura chavín. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Perteneció al horizonte temprano, ya lo hemos dicho. Es conocido como la cultura matriz por la gran influencia en otras culturas pre-incas. Pero recuerden, este término de matriz se lo debemos a este personaje que está aquí abajo, Julio César. Él es el que va a establecer que fue la cultura matriz, la cultura chavín. Ahora recordamos que con el descubrimiento de Caral, esto ya ha sido cuestionado. A ver, se dice que se desarrolló, que vivió aproximadamente hace 1500 años atrás, hasta los años 200 años antes de Cristo. O sea, aproximadamente se calcula que su existencia habrá sido de unos 1300 años. ¿Ya? El lugar de desarrollo, aquí lo vemos en el mapa, ¿cierto? Es
la región de, la región de Ancash, exactamente en la provincia de Chavín de Huántar. ¿Está bien? Todo lo que ustedes ven de aquí de verde es su influencia. Fue hasta donde abarcó su influencia. Como bien claro les dije, a líneas arriba. Cuando yo digo su influencia, no necesariamente esa influencia se adquirió por medio de la violencia. Chavín fue una cultura que nunca desarrolló un ejército, ¿ya? Así que si tuvo bastante influencia, o en pocas palabras, si mucha población creyó y siguió a la cultura chavín, se debió principalmente a su religiosidad. Y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Su descubridor fue Julio César Tello. En 1925 descubre la cultura chavín, y recuerden que con el descubrimiento de la cultura chavín, Julio César Tello plantea su teoría, ¿cierto?, autoctonista, la cual refuta a la teoría inmigracionista de Max Zule, ya lo hemos visto. Y durante casi aproximadamente unos 80 años, todos los peruanos creíamos que Julio César Tello tenía la respuesta. Recuerden también que Julio César Tello habló acerca del origen de la cultura chavín. Y según ustedes, que han leído obviamente la clase pasada, Julio César Tello dice que los primeros habitantes que fundaron la ciudad o el templo principal de Chavín en Ancash provinieron de la selva. ¿Cierto? Ojo con eso, ¿ya? Sus manifestaciones culturales. Bueno, como les dije, líneas arriba. Chavín fue una cultura que se va a desarrollar a partir de un prototipo llamado Caral. La arquitectura, la agricultura, la escultura, la cerámica, la religión fueron elementos que ya se practicaban muchos años atrás, incluso antes de la aparición de Chavín. Solamente que con Chavín y en este periodo, el horizonte temprano, se va a alcanzar uno de los más grandes desarrollos. Es por eso que algunas personas del extranjero no confiaban a la hipótesis que había lanzado Julio César Tello, porque si nosotros analizamos las obras que nos dejaron Chavín, son casi perfectas, son hermosas. Y ningún historiador en América ni del mundo decía cómo una cultura que va a iniciar todo, va a iniciar haciendo hermosos trabajos de arte. Es imposible, ya que cuando se comienza algo siempre hay imperfecciones. La cultura chavín tenía cosas perfectas, por decirlo así, ¿no? Viendo desde el punto de vista del año donde se desarrolla, obviamente. ¿Ya? A ver, vamos a hablar de la arquitectura. Utilizó principalmente la piedra. Fue la base principal de todo lo que Chavín hizo. Su templo principal es de Chavín de Huántar. Profesor, ¿y cómo nosotros sabemos que fue el templo principal? Porque estaba en la capital, no solo por eso. Porque en el templo Chavín de Huántar se va a encontrar su dios principal, el lanzón monolítico. ¿Ya, chicos? Es por eso que los historiadores llegaron a la conclusión de que Chavín de Huántar fue el templo principal de Chavín. Y ojo, Chavín desarrolló más de 10 templos en todo su vasto territorio donde influenció. ¿Ya bien? Aquí tenemos una imagen de la entrada del templo Chavín de Huántar. A ver, hablemos de su agricultura. Obviamente, su base principal, su economía, se va a basar principalmente en la agricultura, chicos. Como en todas las culturas preincas, ¿ya? Como en toda la cultura andina tuvo como base principal la agricultura. Tenemos que tener presente eso. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos, nuestras raíces no son mercantilistas. Nosotros los peruanos en nuestras raíces no nos importaba mucho el oro ni la plata. Lo utilizábamos solamente como lujo, como alhajas, como adornos decorativos, más no como un elemento de intercambio. Así que el elemento que nosotros tenía mucho más valor, económicamente hablando, siempre fue la comida. ¿Y cómo nosotros obtenemos la comida, profesor? A través de la agricultura. Es por eso que fue su base principal, su economía fue la base, su agricultura fue la base principal de toda la economía de Chavín y de las futuras culturas que vamos a estudiar. ¿Ya? Desarrollaron enormes canales de irrigación, técnicas hidráulicas, fueron los primeros en buscar soluciones, hacer que muchas zonas de nuestro país se volvieran productivas.
Es por eso que alcanzó un gran desarrollo y duró casi 1200 años de existencia. ¿Está bien? Entre los productos que principalmente utilizaba tenemos el maíz, la cancha, el choclo, el moto, la chicha, ¿cierto? Elementos, o mejor dicho, alimentos que hasta ahorita nosotros consumimos. Y obviamente, ¿por qué no decir la papa? Es por eso que decimos que la papa es el tubérculo ancestral de los peruanos. ¿Ya? A ver, hablemos de la escultura. Aquí tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque Chavín, a pesar de haber hecho tantas cosas, en esto, en la escultura, fue donde más destacó. Ya le hemos dicho, utilizó la piedra. ¿Cómo se llamaban esos especialistas que hacían la escultura? Escultores. Bueno, yo creo, darle el término de escultores no le podría decir. La historia los conoce como chancapedreros. Especialistas chancapedreros. Uno de los principales, estas tres imágenes representan sus principales esculturas, pues chicos. Miren aquí, la estela Raimondi, el lanzón monolítico. Este lanzón monolítico donde está representado su dios principal, el dios felino, su dios principal, lo encontramos aquí en el templo de Chavín. Es por eso que decimos que es el templo principal de Chavín. Las cabezas clavas, ¿ya? Son elementos importantes que siempre se encontraban en todos los templos de Chavín. ¿Qué cosa representaban? Bueno, hay hipótesis, ¿no? Muchos dicen que en estas esculturas encontrábamos los dioses de Chavín. Otros dicen que no es así, que encontrábamos los rostros de los sacerdotes que vivían o que gobernaron en sus distintos tiempos, en sus distintos periodos, Chavín. Chicos, hay muchas cosas que se dicen de eso. Ya poco a poco, mientras van pasando los años, vamos a estar viendo estas hipótesis y vamos a tratar de descifrar nosotros como estudiantes qué cosas es lo que representaba, realmente representaban y representaron en su momento estas esculturas para Chavín. Otra cosa que también desarrollaron fue la cerámica. Ya les dije, fue una cultura ceramista, ¿cierto? Y el tipo de cerámica, el formato de cerámica que siempre utilizó Chavín. Un solo pico, un haz estribo y un cuerpo globular. Y muchas culturas posteriores a Chavín también lo van a desarrollar. Incluso los incas también lo hicieron, solamente que los incas lo hicieron en mayor tamaño. Ya vamos a ver en su determinado momento por qué los incas hicieron lo mismo, pero grandes. Por eso en los incas se llama megacerámica. ¿Está bien, chicos? Fue monócroma. Ya saben qué significa ser monócromo. Que solamente utilizaban un solo color para pintar una cerámica. Pero utilizaron 3 colores. Conocían 3 colores. El rojo, el negro y el gris. Pero recuerden, fue monócroma porque agarraban el rojo y lo pintaban de todo. No combinaban estos 3 colores o 2 colores en una misma cerámica. Es por eso que se le dice que fue monócroma. ¿Está bien? Su religión. Esto fue algo fundamental para los hombres de Chavín, ya que gracias a la religión, los sacerdotes, obviamente, pudieron ampliar su dominio ideológico a gran parte del territorio peruano. Sus dioses eran tan temidos, tan respetados, obviamente tenían tanto prestigio en diferentes zonas de nuestro país, que diferentes lugares de nuestro país llegaban a Ancash para tributar a los sacerdotes de Chavín. ¿Ya? Sus dioses principalmente tenían rasgos animales, ¿no? Eran antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. Antropomorfos porque tenían forma de humana, aunque no en su totalidad. Zoomorfo porque siempre utilizaban mezclas de animales y, como bien claro lo dijo Julio César Tello, animales provenientes de la selva, el jaguar, la serpiente, los monos, el cocodrilo, en este caso sería el caimán, ¿no? Fueron animales que siempre estuvieron representados de manera iconográfica en todas las obras de Chavín, ¿ya? Y una característica importante de la religión de Chavín fue que realmente fue muy represiva. ¿Cómo podemos saber eso, profesor? Porque todas sus cerámicas eran monstruosas, infligían miedo. Es por eso que decimos nosotros que Chavín
desarrolló su religión como mecanismo de represión para los diferentes pueblos que vivían en ese entonces en el Perú. ¿Ya? Su desaparición, bueno, hay hipótesis, ¿no? Algunos dicen que desaparece por fenómenos naturales. Imagínate un fenómeno del Niño en la actualidad nos causa muchos problemas. Imagínate un fenómeno del Niño para los hombres de Chavín. Otros dicen que sencillamente dejaron de creer en sus dioses, dejaron de tributar. Otros dicen que va a aparecer una nueva clase social que va a poner en tela de juicio la gobernabilidad de los sacerdotes. Hay una gran cantidad de hipótesis. Ahora vamos a pasar a la segunda cultura. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora hablaremos de la segunda cultura que se originó también en este periodo, pero a finales, ¿no? A la cultura Paracas también se le conoce como una cultura de transición, porque lo que se va a encontrar en esta cultura, chicos, en la cultura Paracas, va a ser rasgos de la influencia de Chavín, pero también otro periodo donde fueron totalmente aislados de Chavín. Eso quiere decir que la cultura Paracas, según mi criterio, ¿no? Apareció a finales del periodo del Horizonte Temprano y todavía siguió existiendo cuando aparece el siguiente periodo llamado Intermedio Temprano, ¿ya? A ver, va desde los años 700 antes de Cristo hasta los años 200 después de Cristo, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, la cultura chavín en estos años va a terminar desapareciendo. No se sabe con exactitud cuándo desaparece, pero deja ya de recibir influencia. Deja de ser tan importante, o para que ustedes me entiendan, ¿no? Pasa de moda. Es por eso que la cultura Paracas en sus inicios de repente sí tuvo bastante influencia de Chavín, quisieron ser como ellos, pero a finales se alejaron bastante de esa cultura y quisieron formar y hacer su propia cultura. Vamos a bajar aquí. A ver, ¿dónde se va a desarrollar? En el Valle de Ica, en la región de Ica. Toda la región de Ica va a pertenecer a la cultura Paracas, principalmente en la zona de Pisco, donde se va a encontrar su centro principal. El descubridor Julio César Tello, también descubridor de esta cultura, ¿ya? Etapas. Según Julio César Tello van a existir dos etapas. La Paracas Cavernas y la Paracas Necrópolis. Ahí están los años, miren. 700 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Eso quiere decir, profesor, que la cultura Paracas fue un conjunto de ciudades-estados que van a tomar importancia en determinados periodos de la historia. Exactamente. De repente, cuando Paracas Caverna existía, una familia poderosa, controlada por sacerdotes, van a tener el dominio y el control de toda la región de Paracas, pero va a desaparecer, va a terminar por motivos que ahorita vamos a explicar, y va a aparecer otra familia que va a retomar va a obtener ese control y nuevamente va a tener el control de toda esa región. Julio César Tello lo va a dividir en dos, no solo porque va a haber una gran diferencia entre ellos, sino los va a dividir principalmente tomando en cuenta la forma de sus entierros. Miren, aquí este entierro es familiar, ¿no? Una tumba en forma de copa volteada invertida, es un entierro familiar, y estos son tumbas en forma rectangulares, donde ya no se va a encontrar solo una familia, sino muchos integrantes del Ayu, muchas familias. A ver, manifestaciones. Hay que tener en cuenta que ambos periodos ya van a desarrollar todas estas manifestaciones culturales. Claro, en mayor o menor medida. En algunos van a resaltar y en otros van a perder o van a modificar la forma como sus antepasados lo hacían. Los mantos. Bueno, si hablamos de los mantos, hace principalmente referencia a los tejidos, la textilería. ¿Por qué comenzamos con la textilería? Porque Paracas va a resaltar en eso. El mayor aporte cultural que nos va a dejar Paracas va a ser la textilería. Y dentro de sus grandes cantidades de tejidos que realizaron, el más importante de ellos fueron los mantos. Y dentro de los mantos, también los fardos funerarios o mantos funerarios. ¿Ya?
Fueron hechos de algodón o de lana de camellos, de camélidos, perdón, de auquénidos, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco. De ahí se van a obtener la lana para hacer sus tejidos. El algodón también es fundamental. ¿Ya? Fueron bordados con hilo de colores. Ellos utilizaron muchos colores, ¿ya? No eran monócromos, ya eran polícromos. Utilizaban muchos colores. Aquí unos ejemplos, miren, bien bonitos. Y esto era hecho a mano, ¿ah? Es por eso que resalta la belleza o las cosas tan bellas que hizo Paracas, se resalta principalmente en sus mantos. Ahora, ¿para qué sirvieron esos mantos, profesor? Principalmente para esto, miren. Fardos funerarios. ¿Qué significa eso, profesor? Que envolvían al muertito con estos mantos. Mientras más mantos tenía el muertito encima, o sea, mientras más lo envolvían, más representaba su jerarquía. O sea, a un jefe militar lo envolvían con 20, 30 mantos. A una gente del pueblo como nosotros, como ustedes y como yo, habíamos sido envueltos solamente con un manto. Y eso, si es que alcanzaba, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo eran sus entierros? De esta manera, miren chicos. Lo ponían en una cesta, lo ponían al muertito así en forma de forma de feto, ya, en forma de bebé, ¿no? Cuando están en la pancita de la mamá, y le envolvían con mantos. Ya les dije, mientras más mantos, más jerarquía representaba el muertito. ¿Está bien, chicos? Otro aporte cultural de Paracas fue la medicina. Fue extraordinario. Fueron los primeros en practicar algo relacionado a la medicina, por decirlo así. Miren, hicieron esto, profesor, eso lo hace cualquiera. Va con una piedra y le chanca la cabeza. Está bien, cualquiera puede matar a un ser humano, pero ellos no lo hacían para matar. Ellos lo hacían para estudiarlo, para tratar de curar un mal de la cabeza. Y profesor, ¿y funcionaba? Sí, sí funcionaba. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo sabe usted que funcionaba? ¿Acaso le preguntó al esqueleto? ¿El esqueleto le dijo, sí, viví? No, para nada. De esa manera no, chicos. ¿Cómo yo sé que esto funcionaba? Porque cuando se descubren cráneos en Paracas, se van a descubrir cráneos de esta manera de aquí. Miren, este hueco de aquí, tapado por metales, a veces tapado, dependiendo de la jerarquía. Si era una persona de la alta jerarquía, tenía metales preciosos, oro, plata. Si era una persona de la baja jerarquía, hasta con madera lo trataban de tapar. Chicos, ahora, ¿cómo sabemos que estas personas sobrevivían? Claro, muchos no habrán sobrevivido, pues. Pero sí hubo personas que sobrevivieron a estas perforaciones craneanas. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando se descubren a los esqueletos, a los cráneos, en esta parte de aquí que yo estoy bordeando, se encontró cicatrices, ¿ya? Se encontró llagas de cicatrices, marcas de cicatrices. O sea, en pocas palabras, se encontraron partes de huesos que se estaban regenerando. Yo te pregunto, para que te salga a ti una cicatriz, ¿debes estar vivo o debes estar muerto? Obvio, pues debes estar vivo. Esta persona sobrevivió a esta operación craneal y en su proceso de recuperación se formó cicatrices. ¿Cuánto tiempo después habrá vivido? No sé, eso sí no se sabe, ¿no? Pero de que vivieron a estas trepanaciones craneanas, sí, realmente sobrevivieron. Increíble, ¿no? Es por eso que uno de los aportes más importantes de Paracas fue la medicina. Y obviamente, lo empezaron los Paracas cavernas, pero alcanzaron su mayor desarrollo con los Paracas necrópolis, quienes siguieron con esas actividades culturales, ¿no? Otra cosa que también hicieron los Paracas, fueron el alargamiento de cráneos. Alargaban el cráneo de sus habitantes. ¿Con qué finalidad? Según los estudios, con la finalidad de diferenciarse. No ven en la actualidad personas que se perforan la lengua, que se ponen piercing en los ojos. ¿Por qué lo hacen? ¿Les gusta el dolor? No. Sencillamente quieren diferenciarse del resto de las personas, ¿no? Lo mismo hicieron los Paracas. Se deformaban el cráneo desde niños, obviamente, desde recién nacidos le ponían tablillas en su cabeza y así con el tiempo iban presionando hasta deformar el cráneo de sus hijos. De esa manera se diferenciaba de otras sociedades que existieron junto a Paracas.
Ya, chicos, hablemos de su religión. Su dios principal fue Con, y si mal no recuerdo, es el dios del mar. ¿Por qué? Miren, pues, ¿dónde está Paracas? En la costa, ¿cierto? Y si ustedes algún día van a Ica, es 100% desierto. Así que todo lo que crecía ahí era producto de las aguas subterráneas que se filtraban y se volvían dulces gracias a la filtración que se hacía del mar. Su dios principal por eso fue. Otra cosa importante de Paracas es su sociedad. ¿Ah? Muchos dicen que aquí va a aparecer algo que lo va a diferenciar a Chavín. ¿Qué cosa, profesor? Los sacerdotes van a hacer una alianza estratégica con los militares. Va a aparecer una nueva clase social que van a ser los militares, que con el tiempo desplazarán a los sacerdotes o de repente compartirán el gobierno con los sacerdotes. Muchos dicen que Paracas Caverna fue 100% similar a la sociedad de Chavín, mientras que Paracas Necrópolis no fue tan similar a la sociedad de Chavín, porque los que gobernaron Paracas Necrópolis fueron los militares. ¿Ya? Obviamente aquí sí ya hubo ejército, aquí sí ya hubo esclavos. ¿Se dan cuenta cómo cambió la sociedad? Es por eso que le dicen a Paracas como una cultura de transición de un periodo hacia otro. Su principal actividad económica, ya le hemos dicho, la agricultura. También tenemos que destacar la pesca. Ojo con eso, la pesca también fue fundamental. ¿Ya? Hicieron grandes obras técnicas agrícolas. Bueno, a eso se llaman técnicas hidráulicas. Imagínense cosechar o sembrar en el desierto. Imagínense. Bueno, ellos lo hicieron. Para eso crearon una gran cantidad de técnicas hidráulicas como pozos, canales de regadío, canales filtrantes, etc. Y de esa manera obtuvieron una gran cantidad de producción. El algodón, el maíz, el camote, los pallares fueron sus principales productos agrícolas. Profesor, ¿qué le pasó a la cultura a Paracas? Bueno, dicen que apareció una cultura o un grupo o un ayu de Paracas va a tener bastante predominio y va a terminar desplazándolo a ese ayu o a esa familia que estaba gobernando en ese tiempo. Otros dicen, hay una hipótesis que dicen que llegaron pobladores provenientes de Arequipa, llegaron, los conquistaron y formaron la cultura Nazca. Pero son hipótesis. Bueno, chicos, les voy a dejar esta pequeña actividad, ¿ya? Ver el video, entender el video, desarrollar los mapas conceptuales. En pocas palabras, desarrollen toda la clase, porque eso es lo que a mí me interesa, que esté en tu cuaderno, ¿ya? No quiero que peguen, ojo con eso, yo no quiero que nadie pegue. Si ustedes pegan la imagen, yo no les reviso, palabra. Así que tienen que hacer su mapa conceptual, escríbanlo, busquen la manera. Yo sé que ustedes son creativos. Y otro, buscar por qué razones desaparecieron las 2 culturas que formaron parte de este periodo. Yo ya les dije las hipótesis. Ahora quiero que ustedes lean y después de leer me pongan la respuesta que más a ustedes les parezca creíble. ¿Ya? Y me lo desarrollan. ¿Cómo desaparece Chavín? ¿Cómo desaparece Paracas? Muy bien, chicos. Gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho.